Descubre el impactante mensaje transformador de Isaías, un milagro divino revelado para la redención en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Vino palabra de Jehová a Isaías, hijo de Amós, de parte de Jerusalén. El reino de Judá estaba rodeado de oscuridad, donde la opresión asiria se cernía sobre el pueblo, y la idolatría había corrompido los corazones de muchos. El rey Acaz, ciego a las advertencias de los profetas, prefería alianzas con las tinieblas antes que confiar en la luz de Yahvé. Los gritos de los inocentes clamando por justicia resonaban en las calles, mientras la atmósfera de desesperanza se respiraba en cada rincón de Jerusalén. Durante un festival en el templo, donde muchos ofrecían oraciones a un Dios que pocos recordaban, Isaías fue tomado en un trance. Mientras ofrecía su súplica, la majestad de Yahvé se hizo presente ante él. Las serafines volaban, proclamando, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, y Isaías, consumido por la inmensidad de su llamado, escuchó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Con el fervor del Espíritu, exclamó, heme aquí, envíame a mí. Un peso de responsabilidad lo abrumó, sabiendo que debía transmitir tanto el juicio como la promesa de redención a un pueblo que había cerrado los ojos a la verdad. Las palabras de Isaías resonaban en la corte, pero su mensaje chocaba con la obstinación de líderes temerosos, quienes preferían ídolos y la fuerza militar asiria a la protección de Dios. En medio del conflicto, cuando la angustia alcanzó su clímax, el Señor reveló a Isaías la esperanza que transformaría las desolaciones del pueblo, un Mesías que nacería, un niño que traería luz a las naciones, llamado Consejero Admirable, Dios Poderoso, Isaías 9:6. Estas promesas ardían en su corazón, cada palabra un faro de esperanza en medio de la tormenta. Isaías sabía que el tiempo de juicio estaba cerca, pero el pueblo seguía prefiriendo la oscuridad. Es aquí donde clama al rey Acaz con gran valentía, no temerás, porque el Señor peleará por nosotros. La incredulidad reinaba, y las miradas de los hombres se perdían en la inminente llegada del ejército asirio. Pero en un giro divino, una noche de terror para los enemigos, el ángel del Señor desató su furia, despojando al campamento enemigo de 185,000 soldados en un solo instante. Cuando la noticia de la victoria se esparció por Jerusalén, los corazones comenzaron a abrirse a Isaías, pero su desafío no había terminado. El juicio debía ser proclamado, y la restauración buscada, mas el camino es sinuoso. La obstinación se desvanecía lentamente, aunque el legado de Isaías empezaba a dibujar un sendero hacia la redención. En cada rincón de la ciudad, el eco de sus profecías agitaba las fibras del alma de Judá, afirmando que aunque los tiempos fueran inciertos, la luz de Yahvé podía atravesar incluso los corazones de piedra. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La historia de Isaías no ha terminado, la promesa de Dios apenas comienza a tomar forma en el horizonte de la historia. La luz se alza, y los ecos de esperanza toman su lugar en el alma de un pueblo deseoso de redención. ¿Serán suficientes las palabras del profeta para cambiar el rumbo de su nación? Los caminos de Yahvé son profundos, y su propósito redentor prevalecerá. En el ominoso cielo de Jerusalén, el viento soplaba con un murmullo de advertencia. Isaías, el profeta llamado por Dios, continuaba su misión de proclamar su palabra en medio de un pueblo endurecido y ciego a la luz. A pesar de las victorias, el temor y la desconfianza seguían afianzados en los corazones. El ejército asirio no era solo un enemigo, sino un símbolo de la idolatría que lo había consumido todo. A medida que pasaron los días, el pueblo se congregó nuevamente en el templo, donde la fe debía resurgir entre el sacrificio y la penitencia. Isaías, con su voz resonante, se levantó en medio de ellos, y los miró con ojos de compasión. Escuchad, oh pueblos de Judá. El Señor ha hablado, volved a mí de todo vuestro corazón, y con ayuno,
y llanto y lamento, Joel 2:12. Las palabras brotaron con fuerza, como un torrente de aguas vivas, llamando a la restauración, pero la respuesta fue fría, como el viento del desierto que barre las áridas tierras. Acaz, el rey, había cerrado su corazón al consejo divino, prefiriendo confiar en los pactos con los reyes de Asiria. ¿Por qué buscar soluciones donde no hay esperanza?, pensó Isaías mientras miraba a su pueblo, sumido en la desesperación. La tentación de dudar comenzaba a asediar su espíritu, como las sombras que amenazaban con devorar la luz. Entonces, mientras meditaba en el propósito divino, el Señor lo llevó a una visión que cambiaría el rumbo de su proclamación. En esta experiencia sublime, se vio ante un árbol de vida, cuyas ramas estaban colmadas de frutos que brillaban con la gloria celestial. Y allí escuchó la voz del Eterno, resonando con una autoridad que hizo temblar el suelo a su alrededor: «He aquí, que te enviaré a un pueblo de labios impuros, y en su dureza hallará un corazón templado. Llevarás el mensaje de mi gracia, por encima de su incredulidad». Isaías cayó de rodillas, sintiendo el agarre de la majestad de Dios en su vida. Con cada palabra que le era revelada, entendía que su misión no solo era de juicio, sino de un amor que trascendería la desobediencia, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. La luz de esa promesa ardía intensamente en su corazón, y se levantó con renovada determinación. Comenzó a clamar en las plazas y en los muros de la ciudad: «El Hijo de Dios viene con un propósito de redención. No temáis, porque ahondaré en vuestras tinieblas con un amanecer de esperanza». Cada palabra que pronunciaba resonaba como un eco en la eternidad, un llamado a regresar a la luz, a la verdad. Sin embargo, el miedo y la duda seguían prevaleciendo. El eco de la incredulidad cubría sus palabras, algunos se burlaban, otros se inquietaban, mientras Isaías luchaba por mantener viva la llama de la fe en medio de esa tempestad espiritual. Aún así, la promesa de Dios era firme y Él no olvida a su pueblo, y en los confines del reino, el mensaje de Isaías comenzaba a penetrar como un rayo en la oscuridad. Algunos comenzaron a escuchar, sus corazones empezaron a despertar. Pero, mientras la esperanza emergía, una sombra ominosa se cernía sobre ellos. Los asirios estaban movilizándose una vez más, el tiempo se acortaba, y la lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaba. La calma antes de la tormenta anunciaba un nuevo desafío. ¿Permanecería firme el pueblo en su incredulidad, o se aferrarían a las promesas de Yahvé? Isaías sabía que una mayor revelación estaba por venir. El eco del cielo resonaba, despertando la anticipación de un cumplimiento divino inminente. La historia de redención continuaba, y con cada latido de su corazón, se preparaba para el inminente encuentro que cambiaría para siempre el destino de su nación. ¿Qué revelación gloriosa aguardaba en el futuro, y cómo actuaría el fiel remanente en este momento decisivo? El día amaneció gris en Jerusalén. Las sombras inquietantes que acechaban la ciudad parecían cobrar vida, amplificando el eco de las preocupaciones del pueblo. Isaías, con el peso de la revelación divina en su corazón, no podía dejar de pensar en el futuro que aguardaba a Judá. En las horas que precedieron al alba, las nubes oscurecían el horizonte, presagiando tormentas tanto físicas como espirituales. Mientras el profeta caminaba por las calles desoladas, un estremecimiento recorrió su ser. Sentía el pulso de la nación a su alrededor, un latido repleto de esperanza y de temor. Entonces, una voz resonó en su mente, inconfundible y poderosa: ¿quién irá por mí? La pregunta era un llamado que traía consigo un desafío imponente, una invitación a tomar un papel más activo en los designios de Dios. Isaías respondió con la ferviente frase de su corazón: «Aquí estoy, envíame a mí». Isaías 6:8. Con renovada urgencia, se dirigió hacia el templo, donde muchos aún se congregaban, pese a la incredulidad que predominaba. Clamó al pueblo: «Así dice el Señor, en el día de mi llamado, os libraré de la opresión, y un Salvador nacerá entre vosotros». La respuesta fue un murmullo de desconfianza. Algunos sacudían la cabeza, otros se dirigían a sus negocios, olvidando el peso de la verdad. Sin embargo, un grupo entusiasta se aproximó al profeta, intrigado por sus palabras llenas de fuego. Entre ellos, una joven llamada Miriam levantó su voz: ¿podrá este niño ser nuestra salvación? ¿Es suficiente nuestra fe?
Isaías, sintiendo la lucha en el corazón de Miriam, tomó un momento para compartir lo que el Señor había revelado. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Las palabras cayeron sobre ellos como un torrente, y un murmullo de esperanza comenzó a germinar entre el pueblo. Pero en lo profundo de su ser, Isaías sintió que el verdadero dilema aún no había sido revelado. Los asirios, imponentes en su avance, ya estaban formando un cerco. Los ecos de los preparativos de guerra resonaban en las puertas de la ciudad y la tensión crecía en el ambiente. La incredulidad y el temor amenazaban con apagar la llama de la fe que comenzaba a encenderse. Una venida inminente se anunciaba desde cada rincón, y con el corazón abrumado, Isaías se retiró a un lugar solitario. Allí, en la quietud, buscó la guía del Altísimo. Señor, en tu infinita sabiduría y misericordia, manifiéstame tu plan. ¿Cómo se quebranta la opresión que nos rodea? De pronto, una visión gloriosa se presentó ante él. Un ángel radiante, cuya luz luminosa superaba incluso la claridad del sol, se le acercó. No temas, Isaías. La liberación está en camino. La obra que el Señor ha planeado es más grande de lo que imaginas, más allá de la salvación nacional. Este niño que nacerá será el mediador de un nuevo pacto, donde la reconciliación será para todos los pueblos. Él será la luz para las naciones, y a través de él, el Espíritu Santo derramará su gracia en los corazones de quienes creen. Isaías quedó asombrado, sintió el poder transformador de aquellas palabras como un torrente de esperanza. Entendió que su mensaje no solo abarcaba el presente, sino que resonaría a través de generaciones, ofreciendo un propósito eterno. Estas verdades trascenderán el tiempo, pensó para sí. Pero mientras regresaba a las calles de Jerusalén, la pregunta latente lo inquietaba aún más: ¿cómo reaccionará el pueblo al escuchar que la redención no solo les pertenece a ellos, sino a todos los que claman su nombre? Así, con el fuego del cielo en su pecho, Isaías se preparaba para enfrentar la próxima etapa de su misión, sintiendo que el Dios soberano estaba moviendo piezas en un tablero que prometía un desenlace glorioso y misterioso. Al mismo tiempo, la realidad cruda de la guerra se hacía más inminente, y el desafío ante él estaba lejos de resolverse. ¿Dejarían algunos sus ídolos para recibir al Mesías, o se aferrarían a la sombra de la muerte? Estaba claro, el tiempo de la revelación se acercaba, y la culminación de la profecía aguardaba. Mientras las horas avanzaban, los pasos de Isaías resonaban en las piedras de Jerusalén, un eco solitario en medio del murmullo sombrío de la ciudad. El profeta contemplaba las calles vacías y los rostros cansados que se cruzaban con miradas perdidas, reflejos de un pueblo que languidecía ante la opresión. A medida que avanzaba, cada paso se sentía más pesado, como si el aire estuviese impregnado de una angustia palpable. Entonces, un clamor surgió de un grupo de ancianos que conversaban con sus rostros llenos de arrugas, marcados por la sombra de la incertidumbre. ¿Dónde está la esperanza que nos prometieron?, preguntó uno de ellos, su voz temblorosa resonando con la desesperación de generaciones. Isaías se detuvo, sintiendo como el peso de su mensaje lo oprimía aún más. Sabía que debía responderles, y con fervor se dirigió a ellos, su corazón encendido por la pasión divina. Así dice el Señor: no temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. La restauración está cerca, el tiempo de nuestra redención se acerca, y un nuevo pacto será establecido. Él vendrá para sanar no solo a Judá, sino a todas las naciones. Gente de Israel, no desesperen. La luz que viene es más fuerte que la oscuridad que nos rodea. Al escuchar sus palabras, algunos ancianos retrocedieron, incrédulos ante la posibilidad de un nuevo amanecer. Pero en el corazón de Miriam, resplandecía la chispa que Isaías había encendido. Ella se adelantó, los ojos llenos de fervor, y le preguntó: ¿cuándo, Isaías? ¿Cuándo veremos cumplir estas promesas? La batalla se intensifica, y la sombra de nuestros enemigos se cierne sobre nosotros. El profeta sintió la urgencia en su pregunta, y mirando al cielo nublado, comprendió que debía dar un paso más allá de las palabras. El cumplimiento del pacto está relacionado con nuestro retorno al Señor. En tiempos de prueba, debemos ser valientes, pues nuestras acciones deben reflejar nuestra fe.
El sacrificio se acecha, y a través de él, seremos restaurados. Un murmullo se alzó entre la multitud. Algunos comenzaron a aventurarse hacia la esperanza que nacía en sus corazones mientras otros se mantenían a la defensiva, aferrados a sus dudas. La incertidumbre del futuro se reflejaba en los rostros del congregado, preocupaciones que competían con la luz que Isaías había traído. El profeta buscó la mirada de cada individuo. Recordad la promesa del Señor, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. No solo bendiciones para vosotros, sino un camino de salvación que involucra a todas las naciones. Preparemos nuestros corazones, pues el momento de la revelación se acerca. Este niño será el portador de la gloria del Altísimo. En ese momento, un destello atravesó su mente, una comprensión de que el verdadero desafío no era solo los asirios portadores de espada, sino la batalla interna, el enfrentamiento entre fe y duda. ¿Se levantarían los hombres y mujeres de Judá con la fortaleza que su Dios les confería? Mientras meditaba sobre esta verdad, una sombra se proyectó sobre él, la amenaza de la guerra seguía acechando. Y aún así, un nuevo susurro llegó a su oído, una revelación prometedora. Pronto, Isaías, no solo tú serás escuchado. Los cielos anunciarán este mensaje, y muchos venderán sus ídolos en favor de la adoración verdadera. La gloria del Señor se manifestará en medio de su pueblo como nunca antes. Isaías, sintiendo la convicción inquebrantable en su corazón, comprendió que este mensaje temeroso era apenas el inicio de su jornada. De sus labios saldrían las verdades que romperían las cadenas históricas de su pueblo. Había un plan mayor, que iba más allá de él, más allá de Judá, que tocaría hasta los confines de la tierra. ¿Quién estará dispuesto a recibir esta luz?, preguntó en su espíritu. Las palabras aún reverberaban en su mente. La sombra de la guerra no era el final, sino el preludio de una gloria mayor. Isaías se marchó, su corazón resonando con promesas divinas y una nueva resolución. Mientras el sol apenas comenzaba a asomarse entre las nubes, sentía que el tiempo de revelaciones comenzaba a gestarse. El misterio aún se cernía sobre lo que debía venir, la sombra de la cruz se alzaba en el horizonte, y en su interior, el peso del destino de una nación y del mundo entero reposaba sobre sus hombros. Isaías caminó por las calles de Jerusalén, su mente burbujeante con la urgencia de un mensaje divino. Las nubes que cubrían el cielo parecían reflejar la angustia del pueblo, la amenaza de guerra continuaba acechando. El clamor de su corazón resonaba con la necesidad de la acción y la fe de su pueblo, y volviendo la vista hacia las murallas, recordó la promesa de un futuro mejor. Se reunió nuevamente con los ancianos, quienes esperaban inquietos, sumidos en un silencio pesado. Pasaron muchos días de dudas y de inseguridades en la ciudad, y los rostros que antes mostraban desconfianza ahora reflejaban un tenue hilo de esperanza. Con voz firme y llena de determinación, Isaías comenzó a hablar. El eco de sus palabras se elevaba por encima del murmullo de la multitud. Escuchad, oh gente de Sión. El Señor ha hablado a mi corazón, en la angustia, seré vuestro refugio. Salmo 46:1. Aun cuando las tempestades amenacen y la oscuridad parezca cerrarse sobre nosotros, no seréis destruidos. Hay un plan que se desenvuelve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Entre la multitud, algunos comenzaron a sentir, lo que despertó un nuevo murmullo de pasión y expectativa. Miriam, sintiendo la intensidad de su mensaje, se acercó un paso más. ¿Es esta nuestra oportunidad, Isaías? ¿Realmente podremos ver la salvación prometida? Su voz era una mezcla de esperanza y temor. Sí, Miriam, respondió el profeta mientras sus ojos brillaban con fervor. Las promesas del Señor son eternas y su palabra permanece. Un niño nacerá, y en su luz, las naciones hallarán la paz que ansían. Pero debemos prepararnos, porque el camino de la redención requerirá sacrificio y unidad. La purificación de nuestros corazones es la clave. Un anciano, visiblemente conmovido, levantó la voz. ¿Cómo debemos actuar, Isaías? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros en este momento de incertidumbre? El profeta, sintiendo el poder de la revelación, dijo, el primer paso es volver a Él con sinceridad. El Señor no desea sacrificios vacíos, sino corazones quebrantados y humildes. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, así dice el Señor, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. La multitud reaccionó ante estas palabras con una mezcla tangible de temor y esperanza. Lo que Isaías proclamaba estaba anclado en la verdad, y la promesa de Dios ardía en sus corazones como una antorcha encendida en la oscuridad. Recordad, pues, que en el camino hacia la redención, muchos serán llamados a actuar. Este tiempo de prueba es un llamado a la unidad, a la fe, y al rechazo de la idolatría que ha ensombrecido nuestras vidas. El cambio vendrá por la transformación de nuestro espíritu, continuó, sus ojos mirando al cielo, donde por un instante los rayos del sol rompieron las nubes. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Isaías sintió una lucha creciente. Sabía que no sería fácil para su pueblo abandonar todo lo que conocían, sus costumbres, sus ídolos, toda una vida de apariencias. La sombra de la guerra no solo era real en el exterior, sino también en el interior de cada individuo, y el verdadero combate que enfrentaban era una batalla de fe. Un silencio reverente se apoderó del lugar cuando el profeta agregó, pronto, no solo seremos liberados de la opresión externa, sino que se vislumbrará una liberación mayor, la de nuestras almas. Pero el tiempo se apura, y la decisión debe ser tomada. ¿Quién entre vosotros estará dispuesto a caminar este sendero de luz hacia la salvación? Se produjo un murmullo en la multitud, pero el verdadero eco que resonaba en el corazón de Isaías era ese latido de un nuevo comienzo. Sabía que había algo en el horizonte, una revelación divina aún por llegar. Mientras levantaba su rostro hacia el cielo, sintió una nueva voz en su interior. Un tiempo de overvención se acerca, Isaías. La gloria del Señor se manifestará de una manera que jamás hemos imaginado. La clave estará en la respuesta de este pueblo, en su disposición de dejar el pasado atrás. Las palabras de Dios permanecían en su ser, recordándole la urgencia del tiempo y la grandeza del propósito que se estaba cumpliendo. Sin embargo, el secreto de la victoria eterna aún aguardaba su revelación, un destello de esperanza destinada a cambiar el destino de toda la creación. ¿Aceptarían el llamado divino que aguardaba justo en la encrucijada de su fe? La sombra de un futuro glorioso se alzaba, y el profeta sabía que el momento de la verdad se acercaba. Isaías, sintiendo el peso del destino de su pueblo sobre sus hombros, se apartó un momento del bullicio y se retiró a un lugar solitario, un claro en el corazón de la ciudad. Allí, rodeado por el murmullo lejano de las oraciones de los fieles, buscó la dirección del Altísimo. La noche caía lentamente, y las estrellas comenzaron a titilar, como pequeñas lamparitas de esperanza en el firmamento. Con la angustia de su corazón hablando en voz alta, clamó, «Oh Señor, Dios de Israel. Tú que eres fuerte y poderoso, danos la sabiduría para entender tus caminos. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? La batalla se intensifica y nuestras fuerzas son escasas». La oscuridad parecía envolverlo, pero en su clamor, una paz inexplicable comenzó a descender sobre él. De repente, una brisa suave le acarició el rostro, y la voz del Señor resonó en su corazón, clara y devía. «Isaías, no temas, porque estoy contigo. Aunque la senda será dura, la gloria de mi luz romperá las tinieblas. Los corazones de mi pueblo serán tocados, y se levantarán en unidad y amor. Tu mensaje es el eco de mi propia voz». Al escuchar estas palabras, Isaías sintió una fuerza renovada mientras regresaba con los ancianos. Sus ojos brillaban con el fuego de la revelación, y cuando habló, su voz era diferente, cargada de una certeza indescriptible. «Pueblo de Sión, escuchadme bien. He escuchado la voz del Señor, y Él dice que la salvación está cerca. La redención no será solo para ustedes, sino para todas las naciones, y se manifestará en la llegada de aquel que traerá paz en sus alas». Los ancianos, aún enmudecidos por la profundidad de las palabras del profeta, comenzaron a murmurar entre sí. Miriam se acercó de nuevo, su rostro pálido pero esperanzado. «¿Cuál es este niño, Isaías? ¿Cómo le reconoceremos?» «Este niño será un príncipe de paz», respondió Isaías. «Se le llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Isaías 9:6. En sus manos, el mundo hallará la redención. Preparaos, pues, el tiempo está cerca, y aquellos que crean verán su gloria. La multitud comenzó a vibrar con un nuevo fervor, y un fuego de anticipación se encendió en sus corazones.
Sin embargo, en las sombras, la oposición ya comenzaba a moverse. Los guerreros de la oscuridad acechaban, deseosos de sofocar aquella llama de esperanza. Isaías sintió la tensión en el aire, como si se avecinara una tormenta. Escuchad. Preparad vuestros corazones, y pelear contra la opresión que ha dominado a esta tierra. El enemigo no se rendirá fácilmente, pero el Señor es nuestro estandarte, y no seremos vencidos. Cada lágrima que hayáis derramado y cada súplica levantada será recolectada. El tiempo de la vindicación está cerca. Mientras hablaba, una profunda convicción se apoderó de su ser. Un gran susurro de sabiduría inundó su mente. Pero, oh Israel, debéis manteneros firmes. Los caminos del Señor son misteriosos, y habrá momentos de prueba. Algunos se desmayarán en la adversidad, pero en esos momentos, recordad que la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha sofocado. Juan 1:5. El eco de las palabras de Isaías recorrió las calles de Jerusalén, y la multitud revivió, dispuesta a abrir sus corazones a la promesa divina, mientras las estrellas brillaban con mayor intensidad. Sin embargo, al fondo, en un lugar sombrío y distante, una voz maliciosa comenzó a conspirar, ansiosa por desbaratar el plan de Dios. ¿Sería suficiente la fe del pueblo para resistir el embate que se avecinaba? La batalla por las almas de Israel había comenzado, y el destino de muchos pendía en la balanza. Isaías, con la mirada fija en el horizonte, ardía con una certeza profunda: pronto, el cumplimiento de la promesa se revelará, y el mundo cambiará para siempre. ¿Quién estará dispuesto a levantarse y enfrentar el desafío por la gloria de Dios? En ese preciso instante, sintió un estremecimiento en el aire, un aviso de que lo glorioso estaba por manifestarse. El tiempo de la revelación se aproxima. Isaías. La nueva luz será encendida, y el propio cielo se abrirá. Las últimas palabras resonaban con claridad en su mente, dejando abiertas las puertas de un asombroso destino que aún aguardaba para ser descubierto. Isaías se encontraba en plena agitación espiritual, sabiendo que su pueblo enfrentaba no solo un tiempo de tribulación, sino también la oportunidad inminente de experimentar la intervención divina. La noche se hacía más oscura, y con cada latido de su corazón, el peso de la misión que el Señor le había encomendado se asentaba con mayor intensidad sobre sus hombros. Su mente estaba en conflicto, mientras el eco de las palabras divinas resonaba en su ser: la gloria de mi luz romperá las tinieblas. Así, decidido a seguir cada indicación divina, Isaías reunió a los ancianos y líder de las tribus. Se alcanzaron los corazones de quienes esperaban una palabra, una dirección. Estuvieron allí, sentados en un círculo de esperanza, con el rostro iluminado por una antorcha de fe. Amados en Sión, comenzó Isaías, preparad vuestros corazones, porque el tiempo de nuestro Redentor se acerca. La inspiración del Altísimo me ha mostrado más. No solo habrá gloria y redención, sino un mensaje que transformará a las naciones. Los ancianos, con ojos llenos de curiosidad y temor, le instaron a continuar. Habla, profeta, la anticipación está sobre nosotros, murmuró uno de ellos. Isaías respiró hondo, dejando que la fragancia de la tierra mojada y la brisa nocturna llenaran su ser, buscando el aliento del Señor. He visto en visiones proféticas un camino en donde la justicia y la paz se entrelazan como ríos caudalosos. Un renacer, un nuevo pacto. Habrá uno que vendrá con la habilidad de curar nuestras heridas más profundas, y con él, la verdadera libertad plantará sus raíces en nuestros corazones. Mientras sus palabras flotaban en el aire, algo en la atmósfera cambió. Un silencio reverente llenó el espacio, como si el mismo cielo contuviese la respiración. Pero, oh pueblo de Israel, advirtió Isaías, con la voz elevándose en un tono que combinaba urgencia y amor. La llegada de este niño traerá consigo la división de corazones. Algunos verán y creerán, mientras que otros tropezarán en su camino recto. No permitáis que la desconfianza os atrape en su red. Un doloroso suspiro se escapó de entre los ancianos, y Miriam, aún afligida pero visiblemente conmovida, preguntó con una voz temblorosa: ¿cómo sabremos que este milagro es verdad? ¿Dónde lo encontraremos? En un lugar humilde, donde los pastores vigilan sus rebaños, un bebé nacerá en un establo, envuelto en pañales. Y a aquellos que busquen con fe, se les revelará la gloria del Altísimo.
Porque será a través de los más pequeños que Dios obrará grandes maravillas. Lucas 2:12. La multitud comenzó a murmurar, algunos llenos de temor y expectativa, en tanto un viento helado sopló entre ellos, llevando consigo una sensación de urgencia inquietante. Isaías comprendió que el espíritu de oposición era feroz. Aquellos quienes caminaban en tinieblas no se detendrían sin antes luchar por mantener el control del corazón del pueblo. Veo delante de nosotros una batalla que trasciende lo físico, continuó. Y debemos estar listos. Si plantamos la fe en nuestros corazones y mantenemos nuestras miradas en el cielo, el mismo Dios que prometió a nuestros antepasados no nos abandonará. Los ancianos, superados por el mensaje de convocatoria que había brotado del corazón angustiado de Isaías, asintieron. Se sintieron inspirados a renacer en un espíritu de lucha y esperanza, listos para seguir la dirección divina, pero desde las sombras, la risa burlona de las fuerzas contrarias resonaba. ¿Acaso se atreverán a clamar cuando el mundo y las promesas que esperan sean desatadas sobre ellos? Se susurró una voz, su eco desvaneciéndose en el aire. Para ellos, el desafío estaba calentando hacia la inminente confrontación, y una luz resplandeciente comenzaba a encenderse, aun cuando el asedio de la oscuridad se presagiaba más. Isaías sintió un nuevo estremecimiento. En su espíritu, una revelación llegó como un torrente. El tiempo de la redención se acerca, y aquellos que busquen verán no solo el camino, sino también la cumbre del pacto eterno. Y mientras el pueblo se prepara, yo anhelo contemplar qué glorioso será el momento cuando nuestras voces unidas derriben la muralla del silencio. Mientras el murmuro se intensificaba en la plaza, la promesa de un renacer brillaba en los corazones, y la inquietud de la batalla también llenaba el aire. El conflicto se cernía, pero con él, el clamor por salvación se levantaba, a largo del horizonte de la esperanza. Oh Israel, pensó Isaías, ¿estás listo para ser parte de lo divino que se manifestará sobre la tierra? La anticipación pulsaba en el ambiente mientras la estructura del cielo parecía cambiar. Un nuevo amanecer estaba próximo, y con él, la revelación de un plan sobrenatural que sobrepasaría toda comprensión humana. La mañana despertó sobre Sión, y la luz tímida del alba se filtraba a través de las nubes. Isaías, aún rodeado de los ancianos, sintió como la atmósfera se impregnaba de un nuevo fervor. La esperanza vibraba en sus corazones, pero Isaías sabía que el peligro acechaba, como un león en la selva, listo para devorar a los desprevenidos. Mirad, amigos, comenzó el profeta, el tiempo de las profecías se acerca a su cumplimiento. Aquellos que han estado en la oscuridad verán la gran luz que viene, y será un tiempo de asombro. Nuestras voces deben resonar, no solo en alabanza, sino también en advertencia. La necedad y la ignorancia nos aguardan en cada esquina. Las palabras de Isaías eran como cuchillos afilados dirigiéndose al mismo corazón de quienes lo escuchaban. Los ancianos intercambiaron miradas, sabiendo que la lucha no solo sería un desafío contra los enemigos externos, sino también contra los propios temores y dudas que habitan en sus almas. Os exhorto a que levantéis vuestros ojos, porque el cielo se abrirá como una cortina que deja pasar la luz. No solo veréis al infante, sino también el cumplimiento de lo que fue predicho. Mientras hablaba, una vislumbre de luz brilló a su alrededor, una señal del favor del Altísimo. Pero habrá pruebas, piedras en el camino, continuó Isaías, y algunos se lamentarán por la senda de dolor que deberán recorrer. Serán llevados a cuestionar la propia esencia de la fe que los sostiene. Oh, pueblo. No titubeéis ante los retos. La tempestad vendrá, pero el que persevera recibirá el premio, una herencia que jamás se marchitará. Un murmullo se levantó entre la multitud, una mezcla de aliento y temor. La voz de Miriam volvió a resonar. Profeta, ¿cuándo podremos ver estas visiones cumplidas? ¿Será pronto el día de nuestra liberación? En la plenitud del tiempo, respondió Isaías, sus ojos fijos en el horizonte. Como el sembrador aguarda la cosecha, así la promesa de Dios se revelará ante los ojos de aquellos que esperan con fe. Será como un río que desliza suavemente las piedras en su lecho, llevando consigo lindos frutos de justicia y verdad. Sin embargo, en las sombras, la figura de un adversario se cernía. ¿Acaso el Rey de toda gloria se manifestará en un niño? Conseguiré que duden, volveré a sembrar la desconfianza, murmuró una voz oscura que resonaba en el corazón de la noche. La risa burlona sacudía el aire en el silencio,
haciendo eco de la resistencia a la esperanza, pero Isaías se impuso sobre la adversidad. ¿No os recuerda la historia de nuestros padres? En Egipto, la opresión fue dura, pero su clamor llegó hasta el cielo, afirmó con autoridad. Nunca olvidéis que el dolor es solo temporal, pero la gloria del Señor será eterna. Él levantará un estandarte en medio de las naciones y nuestras lágrimas serán enjuagadas. De repente, una ola de temor recorrió a los presentes. Vieron una profunda nube formarse en el horizonte, un símbolo del juicio que podría caer sobre ellos si no se mantenían firmes. La revelación llegó como un susurro, la acción requiere valentía y fe. Elegid esta mañana a quién serviréis. La luz y la oscuridad no pueden coexistir en el mismo espacio. Levantaos, oh pueblo. Engrandeced al Dios de vuestros padres en verdad y en espíritu. Y cuando llegue el día, cuando el mundo vea la luz del Hijo, seréis llamados mis testigos, proclamó Isaías con fervor renovado. Quien confía en él no quedará avergonzado, y aún el impío será confrontado con su verdad. Las palabras resonaron en el aire, llenas de poder. La esperanza encendió nuevos corazones, y la lucha interna comenzó a ser reemplazada por una unidad renovada. No temáis, concluyó el profeta, mi espíritu siente que un gran acontecimiento está por manifestarse y aquel que escucha la voz de Dios, verá lo increíble. Los destinos de muchas naciones están entrelazados en este momento crucial. El mismo Dios que tomó a un niño como instrumento de salvación, también tiene un plan sublime, misterioso, aún por ser revelado. El eco de la historia clama por su cumplimiento. Mientras las palabras de Isaías se hundían en los corazones, dejó a su pueblo con un enigma, un llamado. ¿Estáis dispuestos a surfear las olas de la adversidad para presenciar la llegada de la promesa final que Dios ha trazado para la humanidad? La respiración del pueblo se aceleró, a la espera de conocer ese secreto divino que cambiaría el curso de su historia y el destino de su fe. La muchedumbre permaneció en expectación, sus corazones latiendo al unísono con la urgencia de las palabras del profeta. El ambiente se tornó casi palpable, como si la tierra misma aguardara el cumplimiento de las promesas divinas, mientras un nuevo viento soplaba, trayendo consigo ecos de lo que estaba por venir. Isaías, sintiendo la tensión en el aire, levantó las manos, y un silencio reverente se posó sobre todos. Así dice el Señor, he aquí, yo hago algo nuevo, pronto saldrá a luz. No lo conoceréis. Isaías 43:19. En su voz resonaba la certeza de que todo lo que había proclamado no era solo un juego de palabras, sino una vibrante realidad que se estaba gestando en el corazón de su pueblo. En la distancia, el murmullo de las aguas del río Jordán llegaba como un lejano recordatorio de la historia salvadora de Israel. Isaías lo evocó, señalando que así como Dios había abierto el mar, también abriría otros caminos hacia la vida eterna. ¿Acaso no es el nombre del Señor un refugio para aquellos que buscan consuelo? Dijo, empapando sus palabras con la 828 esperanza que nunca defrauda. Mientras los ancianos se acercaban, sus rostros reflejaban la lucha interna entre la duda y la fe. Profeta, ¿cómo podemos luchar contra la incertidumbre que nos acecha?, preguntó uno de ellos, su voz temblando de angustia. La ciudad está rodeada, y las tinieblas crecen con cada día que pasa. Isaías, sintiendo el peso de sus palabras, les respondió, recordad a vuestros ancestros. Aquel que confió en la promesa de Dios nunca fue abandonado. Escuchad, pueblo mío, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Salmo 94:19. Siguió su mirada hacia el horizonte, donde se vislumbraban las montañas de Sión, cubiertas de neblina, como un rayo de sol atravesando la tormenta. De repente sintió una inminente revelación. Una voz suave y poderosa iluminó su corazón. Isaías, anúnciales el descanso. En la tristeza y la angustia, mis brazos están extendidos. Yo soy su refugio y fortaleza. Salmo 46:1. Escuchadme, exclamó Isaías, suponed que el Rey vendrá en humildad, ¿no creéis que será un testimonio poderoso de su amor y gracia? En la fragilidad, Él mostrará su fortaleza. No temáis al presente ni al futuro, porque en la oscuridad, Yahvé es nuestra luz. Los murmullos comenzaron a cambiar de tono, un amor renovado empezaba a desbordarse en el seno del pueblo. Pues las palabras de su profeta se convirtieron en la sangre que latía en sus venas.
pero en lo profundo de la multitud, un susurro de incertidumbre aún permanecía. Alguien se atrevió a hablar: ¿cómo podemos estar seguros de que esta vez será diferente? ¿Qué seguridad tenemos de que la llegada de este rey traerá libertades definitivas? Isaías, sintiendo el clamor de su pueblo, inclinó la cabeza, captando la revelación divina que caía sobre él. La respuesta está en aquel que fue prometido. A través de su sufrimiento, muchas naciones serán transformadas. Subirá como un renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Isaías 53, 2. Oh, qué maravilla será ver la manifestación del poder de Dios a través de lo que el mundo desprecia. Si perseveramos, seremos testigos de la mayor libertad. Una que transforma no solo las cadenas externas, sino también las del corazón. Añadió, su voz resonando con devoción, mientras las sombras continuaban danzando alrededor. Isaías prometió que lo extraordinario estaba por revelarse. Así como fue en los días de Noé, habrá un signo en los cielos. Un pacto eterno no solo para Israel, sino para todas las naciones. Estad alertas, porque aquel que anticipa en su luz, trae consigo el tiempo de redención. Una ola de fervor comenzó a recorrer a la multitud, sus corazones resonando con el eco de la eternidad y la esperanza. Así pues, levantaos y aguardad, pues el tiempo de conocer el cumplimiento de lo que no habéis entendido está cerca. ¿Estáis dispuestos a embarcaros en este viaje hacia la revelación de un amor que jamás se ha visto? Las respuestas pronto vendrán. A través de un niño que cambiará todo. El pueblo, ahora vivo con un nuevo propósito, no podía prever que la verdadera revelación aún se cernía en el horizonte, un giro divino que nadie había anticipado, esperando en la plenitud del tiempo para ser desvelado. Los días pasaron en Jerusalén, y con cada amanecer que despuntaba tras las murallas, los corazones de la gente de Judá palpitaban con una mezcla de esperanza y temor. La voz de Isaías resonaba en sus almas como un tambor lejano que marcaba el paso hacia el futuro, pero la sombra de la guerra y la incredulidad seguían acechando como lobos a la puerta. La angustia era palpable, pero el mensaje de la promesa eterna de Yahvé no cesaba en su perseverancia. Isaías, sintiendo el peso de su misión, salió al amanecer hacia la plaza del templo, donde se había congregado un número creciente de personas. Con su corazón lleno de valor, proclamó de nuevo: escucharé la voz del Señor, y no callaré. El tiempo de nuestra redención se acerca, y aquel que fue prometido se manifestará para liberarnos. Su voz vibraba con determinación, cada palabra un clamor por la fe que su pueblo necesitaba aferrar. Mientras la multitud se reunía, Miriam, sumida en la esperanza renovada, se adelantó una vez más. ¿Cuándo, Isaías? ¿Cuándo será este gran día que anhelamos? El murmullo creció a su alrededor, como un río que se precipita hacia el océano. Cuando nuestro corazón clame con sinceridad, cuando abandonemos nuestros ídolos y nuestros temores, el Salvador vendrá, y su luz iluminará nuestra oscuridad, respondió el profeta, sintiendo como aquellos que le escuchaban comenzaban a abrirse a la posibilidad de un nuevo amanecer. Así, el eco de la promesa resonó en cada rincón: Él será nuestra paz, un príncipe que nace entre los humildes, un faro de luz en las tinieblas. Isaías 9:6. Isaías sabía que la transformación comenzaba en el interior de cada individuo, que el verdadero desafío era doblegar el orgullo y la incredulidad que habían arraigado en sus corazones. Cada día, el pueblo comenzó a levantarse en clamor a Dios, buscando purificar sus corazones. Las lágrimas comenzaban a fluir como ríos, y el sacrificio sincero se entrelazaba con la fe naciente. En medio de su intercesión, los rumores de un enemigo que se acercaba resonaban en el horizonte, y el miedo resurgía como un río turbulento. Pero Isaías sabía que un enemigo físico no era la única batalla que enfrentaban. La lucha verdadera era la que cada uno libraba dentro de sí. Un día, en una interminable noche de oración, el cielo se iluminó. La gloria del Señor envolvió a Isaías, y una voz resonó, tan profunda como el mismo cielo: He aquí, el tiempo ha llegado. Mi pueblo ha clamado y yo responderé. Un niño nace y con él, la victoria sobre la oscuridad se afirmará. Con renovada fuerza, Isaías salió a proclamar: el reino de los cielos se ha acercado. Regocíjate, oh pueblo de Judá. Tu Redentor viene, será para ti luz y salvación, porque este niño será el cumplimiento de todas las promesas.
La multitud, atónita, comenzó a clapear y alzar sus voces, sintiendo que la esperanza tan ansiada estaba al alcance de sus corazones. En un rincón de la plaza, un grupo de soldados asirios se acercaba, temerosos del fervor creciente del pueblo. Habían oído las palabras del profeta, y el miedo a perder el control comenzaba a llenar sus corazones. En su afán de sofocar la fe del pueblo, avanzaron con hostilidad, pero sintieron el poder de aquellos que no se rendían. Isaías, alzando su voz aún más, proclamó: ¿Quién es el rey que viene? Él va a traer delicias y gozo a aquellos que se rinden a su amor. Temed, oh adversarios, porque el Rey de Gloria avanza en favor de los suyos. El día del nacimiento del niño llegó como un murmullo en la alborada. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. El clamor de los pastores y el fulgor de la estrella anunciadora resonaron en el cielo, tal como Isaías había profetizado. Era un momento de gloria inigualable, un nuevo comienzo que cambiaría el destino de la humanidad. Mientras en los cielos los ángeles entonaban cánticos, en la tierra, el pueblo comenzó a recibir el mensaje de buena noticia. Los corazones se unieron en un mismo grito: la gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. El nacimiento de ese niño traía consigo el eco de redención que todo judío anhelaba, y así, la historia de Isaías alcanzó su cúspide en el glorioso amanecer del Mesías, mientras la luz de Dios penetraba las sombras de la humanidad. Las promesas de redención fueron afirmadas, no solo para un pueblo, sino para todas las naciones. Isaías, con lágrimas de gozo, vio cómo su misión había trascendido, y la luz de la fe resplandecía en cada corazón que se había abierto. Este es el momento de la redención, el momento de cerrar ciclos de incredulidad y abrazar la salvación prometida. ¿Estás preparado para recibir al Rey que viene? ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo viejo y sumergirte en la nueva creación? Ahora, te invito a tomar acción. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias bíblicas que transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas conozcan esta luz que llega. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso desenlace. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo a la difusión de la palabra de Dios. Hazlo ya.